Pero yo voy a empezar con un poema de Rafael Guillén, con una autopresentación. Esta es mi casa y estos mis dominios. Amigos, aquí estoy. Desde aquí estoy amando el mundo. Os he mostrado todo lo mío, poco que ya es vuestro. Solo unos muros con amor y acaso el gesto de un abrazo que quisiera para todos los hombres. Estoy cumpliendo como puedo, amigos. Aquí está mi razón, aquí mi lucha, aquí mis hijos, mi mujer, mi casa. Aquí yo, Rafael, para serviros. Poema que pertenece a su libro Hombre en paz. Bien, pues con esta presentación de sí mismo vamos a iniciar un recorrido por la obra del poeta Rafael Guillén, cuya singular trayectoria, considerada desde la perspectiva de sus más de 60 años de creación poética, se nos presenta como una de las más ricas, sugerentes e innovadoras dentro de la poesía española contemporánea. Voy a apoyar lo que yo considero un paseo por esta obra tan dilatada en algunos de sus poemas, no muchos, porque sé que él mañana nos va a deleitar con una lectura de su propia obra, pero también en ciertas declaraciones suyas, entrevistas, acerca de su propia actitud ante la creación poética. Y voy a empezar asignándole una etiqueta que de ninguna manera pretende minimizar o simplificar esta obra, pero que resulta, yo diría más que cómoda, didáctica para situarnos en sus comienzos. Me refiero a su adscripción a lo que se ha denominado Grupo Promoción del 50 o del medio siglo, lógicamente me estoy refiriendo al siglo XX, que incluye a una serie de poetas cuyas primeras obras aparecen precisamente en torno al año 1950 y que a grandes rasgos puede decirse que se decantan por la llamada poesía social que ya se venía cultivando anteriormente. Son años en los que cobra una gran importancia las revistas literarias, los grupitos, revistas sobre todo en torno a los cuales se aglutinan algunos escritores de todo tipo, pero sobre todo poetas, y dentro de estos grupos alcanzó una gran significación el llamado Grupo Catalán o de Barcelona, formado por Enrique Badosa, Agustín Goytisolo, Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma. También se uniría a él posteriormente el jerezano José Manuel Caballero Bonal. Hubo una serie de actos reivindicativos, por ejemplo, el homenaje que dispensaron Antonio Machado en el cementerio de Collioure con motivo del 20º aniversario de su muerte en 1959, digo el aniversario, claro, un homenaje que fue encabezado por Blas de Otero, precisamente. Y también hay que tener en cuenta que este grupo catalán contó con un fuerte apoyo editorial que dio salida a muchas de sus publicaciones. Y quizás por estas razones la denominación de poetas del 50 se circunscribió casi en exclusiva a este grupo. Bien, España en aquellos momentos, como saben todos ustedes, sufría enormes carencias de todo tipo, también carencias de tipo cultural. Y eso hace que nos encontremos casos similares a lo largo de toda la geografía. Hay muchos escritores que deciden agruparse casi siempre en tertulias literarias y que crean una revista que a modo de órgano de expresión sirve de soporte a sus primeras creaciones literarias. Después vendrían los intercambios con otros grupos, con otros poetas residentes en otros lugares, en otras provincias, vendrían colecciones de libros, premios literarios, y nace así una importantísima, yo lo denominaría hoy, red social, para entendernos, si quieren ustedes, red poética. Una red social que permite romper el aislamiento y lograr una necesaria intercomunicación entre unos escritores que, pese a sus innegables singularidades, que después van a seguir demostrándose, en estos años pues, diríamos que comparten una serie de rasgos comunes. Vamos a centrarnos en Andalucía, donde encontramos muchos grupos de estas características, y dentro de Andalucía acotamos el terreno a Granada.
cuna de nuestro poeta, donde lo encontramos formando parte de un grupo bastante heterogéneo que se denomina Versos al aire libre. El grupo lo integraban muchas personas siempre que tuvieran algún tipo de inquietud artística, bien fueran pintores, escultores, novelistas y, por supuesto, poetas. Entre los poetas, además de Rafael Guillén, estaba José Carlos Gallardo, estaba Ladrón de Guevara, Elena Martín Vivaldi, que era mayor que ellos, pero a pesar de todo se les une, Julio Alfredo Egea. Desde 1953 se reunían semanalmente en la Casa de América, si hacía buen tiempo, en un Carmen del Albaicín, de las 3 estrellas, y desarrollaron muchísimas actividades. Tenían una emisión radiofónica, La Hoja Azul de Poesía, una sección literaria denominada Balcón a la Calle en el diario granadino Patria. Bueno, estas actividades duran hasta 1956-57, pero justamente en ese momento, en 1957, crean la colección poética llamada Veleta al Sur. Esta colección la dirige Rafael Guillén junto con Ladrón de Guevara. Tenía su sede precisamente en la librería Guevara y se inicia, como digo, en 1957 con una antología de la actual poesía granadina, de la que formaban parte todos estos poetas que he citado anteriormente. Veleta al Sur es, sin duda, una de las colecciones poéticas más importantes de Granada, quizás hasta la única, ¿verdad, Rafael? Es probable, sí. E incluso no solamente más importante de Granada, sino incluso de toda Andalucía. Había nacido con una intención muy clara: posibilitar que los jóvenes poetas andaluces de aquella época pudieran publicar sus obras. En efecto, en los más de 30 volúmenes que integran esta colección, que se mantuvo hasta bien entrada la década de los 60, encontramos las voces de muchos de los poetas andaluces de los 50. Tras esta antología que acabo de citar, la segunda publicación, también de 1957, es esta. Es un cuadernillo de Rafael Guillén que se titula Río de Dios, que contenía 4 sonetos ilustrados, que hay una de las ilustraciones, con las que Rafael Guillén había obtenido este mismo año el premio Alcaraván de Poesía. Alcaraván es el grupo, la revista, el premio después que se forma en Arcos de la Frontera con otro grupo de poetas de similares características por entonces. Algún crítico ha dicho que la colección Veleta al Sur pues tiene una tendencia marcadamente andalucista. Vamos a hablar un poquito de su denominación. Es curioso, creo que merece una explicación y el mismo Rafael Guillén se la ofrecía a José Espada en una entrevista, en la que le dice cómo en aquellos años pues, se dejaban sentir las voces importantes de Blas de Otero y de Gabriel Celaya, en el norte, lógicamente, y se decía que el viento de la poesía apuntaba al norte. Dice textualmente Rafael: con nuestra juventud y nuestro entusiasmo quisimos dejar oír también la voz del sur. Aquí tienen, bueno, pues el dibujo característico, el logo, podríamos decir hoy, de esta colección. Aquí tienen el gallo típico de la veleta y aquí ven pues cómo la flecha, además lo dice aquí abajo, pues va señalando al sur. Esta conciencia de ser voces del sur frente a las del norte se hace palpable en muchas declaraciones, en muchos testimonios de estos mismos años. Por ejemplo, Luis Jiménez Martos, otro poeta de esta época, en el prólogo a la antología que precisamente se titula Poetas del Sur y que se publica en esta colección Alcaraván de Arcos de la Frontera el año 1963, dice cómo a partir de la Guerra Civil la veleta de la poesía señaló norte. Y dice, cambio de giro que afectó no solo al número de poetas sureños destacables, sino ante todo, claro es, a la atmósfera general. Y añade más adelante, la veleta señaló norte. Nadie del sur hizo ningún esfuerzo cohesivo por intentar cambiarla.
A lo mejor no había un esfuerzo colectivo, pero sí que hubo muchas individualidades pues, que por lo menos intentaron que se oyera su voz desde todos o en todos los rincones de la geografía española. Bueno, llegó a haber incluso un enfrentamiento poético bastante duro entre el norte y el sur. Algunos poetas del norte acusaron a los poetas del sur de escapistas, de estetas irresponsables, y cito textualmente pues estas descalificaciones. Los acusaban curiosamente de que se preocuparan más por cultivar la forma, es decir, la expresividad lingüística en el poema, que de denunciar en sus poemas las duras condiciones que vivía España, la España de posguerra, que en gran medida constituían el contenido de la llamada poesía social. Bueno, hubo un enfrentamiento verbal en el que no me voy a detener por parte de Gabriel Celaya, que en unos poemas pues lanzó una invectiva durísima. Por cierto, hay que recordar que le contestó José María Pemán con otros poemas mucho más moderados en cuanto al tono y mucho más conciliadores. Bien, creo que, y me van a disculpar, pero que era necesario este preámbulo un poco largo para situar las primeras actividades poéticas de Rafael Guillén. Rafael Guillén no ha dado nunca mucha importancia a la configuración de estos grupos. En declaraciones que hace tanto a Espada como más adelante a Rafael Vargas, pues dice que él no se siente adscrito a ningún grupo en especial, aunque también reconoce que en aquellos años se habría proscrito a los poetas andaluces. Él pone, pues quizás como causa, como motivo, pues lo que comentábamos antes, esa fuerza editorial de Cataluña, que después pues muchos críticos como García Hortelano y otros, ¿no? Pues confirmaron que los poetas andaluces, los poetas del 50 eran los poetas catalanes realmente, y entonces pues por eso se excluye a los poetas andaluces. Él también reconoce, y creo que con bastante acierto, y dice textualmente: los andaluces somos individualistas y poco dados a los agrupamientos. Es cierto que ya Guillermo Díaz Plaja había dicho que los poetas andaluces se habían organizado en pequeños reinos de taifa, es decir, en grupúsculos sin gran conexión entre ellos. Pero también es cierto que Rafael Guillén es consciente de que no se puede prescindir de los poetas andaluces cuando se habla de la poesía de los años 50. Y en este sentido elogia la labor de estudiosos y críticos, como fue Pilar Palomo, que tanto y también ha estudiado su propia poesía, o también Pilar Gómez Vedate o Elena Barroso, que en esta amplia denominación llegan a incluir después a muchos poetas andaluces, sin los cuales, dice Rafael Guillén, no estaría completo un estudio de esta generación, no solo en sus tendencias, sino en sus influencias sobre poetas posteriores, un hecho que también hay que tener muy en cuenta. Yo recuerdo que cuando preparábamos el profesor Hernández Guerrero y yo, como ha recordado ahora Pepe Jurado, esa antología de poetas andaluces de los años 50, entonces a todos los poetas que íbamos a incluir allí, pues le pedimos autorización para que figurara su nombre y sus poemas. Por supuesto, él nos facilitó todo con muchísimo gusto, y entonces en la carta que nos dirigía pues nos decía: en efecto, no tiene explicación el hecho de que generalmente en la poesía de los años 50 se prescinda de la inmensa riqueza y variedad de los andaluces de este tiempo. Claro, vamos a preguntarnos si es que los poetas andaluces cumplían o no cumplían pues eso que podríamos llamar los requisitos, y dejémoslos entre comillas, que se señalaban para pertenecer a ese grupo de los 50, y sobre todo pues ese pretendido cultivo o no de la llamada poesía social. Yo quiero, todos ustedes lo conocen seguro, pero hay que tener en cuenta que ese concepto de poesía social es bastante ambiguo, bastante difuso, y que en el caso de los poetas andaluces pues provocó adhesiones, rechazos, pero también algunas matizaciones.
Hay algunos poetas andaluces que niegan haber tenido ningún tipo de relación con esta corriente de poesía social. Hay otros que admiten su importancia, sobre todo porque manifiesta una postura ética del poeta que se manifiesta, que se traduce en un compromiso solidario con la sociedad. Pero hubo algunos otros poetas que bueno, admitieron su importancia, pero detectaron que este tipo de poesía, lingüísticamente hablando o estilísticamente hablando, era muy pobre. Y en este sentido se manifestaba Rafael Guillén. Rafael Guillén no está en contra, o por lo menos así lo dice él, no está en contra del tema. Dice, ahí estaban la injusticia, la opresión, la falta de libertad, sino él estaba, también lo dice así textualmente, contra el prosaísmo, la vulgaridad que había llegado a introducirse en la expresión. Él opina que efectivamente eran tiempos de decir cosas para el hombre, pero no había por qué decirlas mal. Así que observamos cómo para Guillén el compromiso ético debe ir unido a una voluntad estética. En efecto, creo que no se puede confundir el poema con un panfleto cualquiera, ni el grito es necesariamente sinónimo de denuncia. Rafael Guillén, como otros poetas de su generación, había sido un niño de la guerra y como tal había padecido sus graves consecuencias en primera persona y, por supuesto, en su entorno inmediato. Vamos a ver con cuánto sarcasmo, y el sarcasmo es una forma de denuncia también, presenta en un fragmento que les voy a leer de su poema Cuevas, que está publicado en El Gesto, el estado en que se hallaban los seres marginados en esa especie de gueto en las laderas de un monte a las afueras de Granada. Al fondo de la cueva, un montón de cenizas con los restos de comidas ajenas. La mujer encogida de amorosas palizas. Las penas con pan más duro son más penas. Escarbaron la tierra con furia agonizante. Se echaron en la tierra para buscar al hijo. De la ciudad cercana, ya saben, y es bastante lo que nadie les dijo. Los acogió el barranco con los senos abiertos. Se consumó el abrazo de arcilla con arcilla. Ahí viven enterrados lo mismo que los muertos, pero también se entierra la semilla. Rafael Guillén, como digo, no solo fue testigo de esta miseria, sino que la padece sus efectos durante su infancia. Él recuerda pues cómo su madre lo llevaba envuelto en una sábana corriendo por la calle San Juan de Dios para ocultarlo en la sacristía de la iglesia de San Juan de Dios para protegerlo de los bombardeos. Y continúa diciendo, el miedo nos llevó a vivir a la Zubia y siguió la guerra y el hambre y la posguerra y mi madre viuda buscando trabajo. Sin embargo, cuando digo que la infancia no es una edad feliz, no es por todo esto, es porque no se es feliz si no se es consciente de esa felicidad. Y los niños piensan en cosas más materiales, más concretas. No pueden perder el tiempo en ser felices. Me llama mucho la atención, efectivamente, el tópico que existe de que el niño siempre es un ser feliz. Bueno, es verdad que después se magnifica mucho, sobre todo cuando uno va teniendo ya unos años, pues la infancia. ¿Por qué? Pues porque la memoria es selectiva y intenta entonces pues recuperar los recuerdos agradables o incluso magnifica lo que es desagradable. Pero es verdad que si todos volvemos realmente la vista atrás y recordamos realmente cuando somos niños, un niño no es feliz, un niño se le prohíben muchas cosas, un niño pues digamos que está en permanente lucha contra el entorno. Y en este sentido creo que el poema Zubia, que está incluido en Moeda, manifiesta perfectamente esta percepción. No lo vamos a leer entero, pero sí un fragmento que me parece muy interesante. De pronto, y no es posible porque el recuerdo en mí siempre ha corrido por delante, de pronto, pero es así,
regreso tal vez para alcanzarlo y no buscando refugio, sino para darle cuerda y en paz regreso, digo, a la Zubia, rastrojo de mi segunda infancia, consumida viendo caer las bombas sobre los campanarios de Granada. Digo aquí que la infancia no es una edad feliz. Los niños viven un estado de gracia pasiva, recreando a su manera irreal la dureza que los circunda. Juegan, yo jugaba, a la muerte, y es la muerte real la que les salta a la mirada y no la ven. Tampoco yo la veía. Y crean su muerte de juguete con soldados resucitables, como si la vida, porque sí, le siguiera el juego. Y es posible que sea así. Yo vuelvo al tiempo aquel y no sé más. No intento disolver las razones que envuelven cada sinrazón. Regreso a aquella estrecha infancia, era la guerra, pan de algarrobas, higos resecos, roja pringue de chorizos ajenos. Vuelvo al insomne cantar de las chicharras en las eras, al salto de la rana en la alberca, las huidizas lagartijas, el trompo, el cáñamo majado para suelas de alpargata. Retorno no buscando, poniendo otros ojos más tristes a las tardes aquellas de Rabona, al desamparo. Padre murió, mamá se iba al trabajo, en la ciudad, su velo de viuda, su lucha, la abuelita rezaba, niños, niños, mi hermano siempre al lado, no buscando, endureciendo aquel como vacío de la orfandad que apenas si llenaban fusiles y banderas, aquella como niebla de alcanfor y de espanto que mi madre se traía en los ojos. No quiero cansarles demasiado. Creo que esto es un testimonio de poesía social, con independencia de que lo escriba un poeta del sur, del norte o del centro. También nos referíamos a ese mayor cuidado en el uso de la lengua poética que caracteriza a los poetas andaluces del 50. Ya hemos comentado cómo Rafael Guillén se refiere a esa necesidad no solo de decir cosas, sino de decirlas bien. Y de hecho algunos estudiosos, como fue la misma Pilar Palomo o Andrew Paul de Vicky, pues, observan una serie de características específicas en los poetas andaluces de estos años, sobre todo en lo que se refiere a un peculiar uso de la palabra poética que culminaría años después con lo que Pilar Palomo denominó mester andalusí. Y cuando se le pregunta a Rafael Guillén si existe o si existió ese mester andalusí, él reconoce su propia contribución a esta rehabilitación del lenguaje poético y dice lo siguiente: si por mester andalusí se entiende un recrearse en su doble acepción de solazarse y de volver a crear, en un lenguaje sureño que enriquece al castellano con multitud de bellísimos vocablos de raíz árabe, o una concepción neobarroca de la imagen, o un apasionamiento por la belleza formal, creo que sí existe y, por supuesto, me considero integrado en él. Él cita concretamente dos de sus libros, como son Los vientos, está presente todo el paisaje andaluz, y especialmente Moeda, que supone un esfuerzo enorme de recuperación de esas palabras todavía vivas y que el pueblo seguía utilizando, pero que ya empezaban a perderse. Efectivamente, Moeda, que se publica en 1979, aunque reúne poemas escritos durante toda la década del 70 prácticamente, es un libro que supone una intensa exaltación de la palabra y supone también una amplísima labor de recuperación de términos casi a punto de extinción. Él mismo pues reconocía a José Espada que, angustiado por el galopante empobrecimiento en el uso de nuestro riquísimo idioma,
he querido utilizarlo en toda su grandeza, sacando todos sus registros, huyendo de extranjerismos, saboreando las palabras de raíz árabe y rescatando algunas bellísimas, todavía vivas en apartadas comarcas andaluzas que con la llegada de la televisión están en trance de desaparecer. Han sido 7 años de búsqueda, viajando, escuchando, aprendiendo. Es muy representativo de este libro el poema titulado Nombres, del que vemos también un fragmento. Dices Ruzafa, Almunia, dices Carmen, los árboles allí o aquí lejanos, la acequia externa y mojas las palabras mi mano en la palabra agua y te tumbas sobre la palabra frondoso y desde antes permaneces ajeno en ti y diría, no sé, que permanece solo una voz de sombra por tu cuerpo. Los tréboles te corren por la espalda y la palabra trébol te verdece. Bueno, ya conocemos algo de su poesía. Insisto en que no quiero leer muchos de sus poemas porque prefiero que no solamente yo, sino que todos lo escuchemos a él mañana. Pero bueno, como ya conocemos algo de su poesía, vamos a tener oportunidad de escucharla más y seguro que mejor, vamos a preguntarnos ahora en qué consiste para Rafael Guillén la poesía. Hace unas declaraciones a José Espada en las que confiesa que la poesía es para mí una manera de respirar. Se vive en estado de poesía, que es muy distinto a ir de poeta por la vida. Y más adelante declara que la poesía nace del conocimiento y del asombro. Creo que en coherencia con estas declaraciones se puede constatar que toda la creación poética de Rafael Guillén nace de un intenso y de un permanente proceso de búsqueda, a veces escudriñando en su propio interior, en sus sentimientos, en su pensamiento, otras en su entorno más inmediato o incluso en el más lejano. Más que hablar de temas característicos en su poesía, que evidentemente están ahí, creo que es más interesante reflexionar sobre este proceso de búsqueda, de profundización, que es algo imprescindible para lograr ese conocimiento al que él ansía llegar. Y que en su caso, en el caso de su creación, pues se traduce en muchos de sus poemas por el empleo de expresiones como detrás, más allá, debajo, que en cualquier caso suponen o nos van a llevar a una ruptura de esa apariencia, que siempre es engañosa, de los seres y de las cosas. Podemos observarlo en el poema Paisaje, que está incluido en su primer libro, Antes de la Esperanza, de 1956. Este sí lo voy a leer entero, creo que es muy llamativo en este sentido que les estoy diciendo. Estrechas calles, solitarias calles, casas oscuras, sucias, humo y polvo, mosaico desigual de negros techos, ropa tendida, puertas semiabiertas. Algún balcón enseña un dormitorio, o una mujer limpiando los cristales, o un hombre que se afeita y silba a ratos, o un niño que se asoma a ver un perro. Alguien grita detrás de la otra esquina desentonando del murmullo acorde. Una campana da las 9 en punto y una radio preludia un fox meloso. Puede ser nada y todo, no lo pienso. Debajo de un tejado, en cualquier sitio, alguien puede morir en este instante y seguirán las luces encendidas. Detrás, siempre detrás, como escondiéndose, es posible que esté lo que buscamos. No lo sabemos ver, o es que no hay nada. El problema está aquí, sobre el paisaje. Para pensar nos basta una farola o el ruido de unos pasos en la acera. A veces, sin embargo, el pensamiento se nos esconde tras de lo que vemos. Un paisaje se cierra, otro se abre acaso con los mismos elementos. Cambiar el decorado no es posible, pero sí ver tan solo el negativo.
El hombre está leyendo en la ventana. La mujer, bien peinada ante el espejo, mulle la almohada de la cama grande. La noche descolgó el telón de fondo. Alguien puede nacer en este instante y quizá no se encienda otra bombilla. Lo que buscamos, si es que está, se oculta. He visto este paisaje y lo describo. Vamos a dar un salto desde 1956, que es cuando se publica este poema, hasta la actualidad, concretamente hasta el pasado mes de mayo, cuando Rafael Guillén recogía el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Entonces declaraba un medio que la poesía está en la vida y se puede expresar a través de la pintura, por medio de la fotografía, la música o por los versos. Pero la poesía no son los versos. En efecto, la vida es la primera suministradora de material poético, de material artístico, pero no es poesía en sí misma. Necesita ser transformada para que se convierta en cualquier tipo de manifestación artística. En su obra Límites, ya Rafael Guillén había declarado que crear en arte es forzar los límites de lo perceptible. Vemos cómo vuelve a ponerse de manifiesto, después de tantos años, esa búsqueda de lo que está más allá, detrás o debajo de las cosas, de la realidad más aparente. Y en ese forzar los límites de la mera percepción se halla la clave de su creación poética, por lo menos a mi juicio. Por supuesto, Rafael Guillén es plenamente consciente de que el poeta, el artista, está llamado a realizar esa transformación que empieza por uno mismo y que afecta a su propia actitud como creador. En esas recientes declaraciones que acabo de citar, da por hecho que el poeta en la actualidad no puede seguir escribiendo igual que lo hacía en el siglo pasado, cuando ha traspasado ya la frontera no solo de un nuevo siglo, sino incluso de un nuevo milenio. Y en este punto hay que poner de manifiesto la versatilidad, la vitalidad de la voz poética de Rafael Guillén y de la evolución que ha sufrido su trayectoria como poeta a lo largo de 60 años, de más de 60 años de actividad poética. Lejos de conformarse con vivir de las rentas de su extensa vida como poeta, emprende un ambicioso proyecto creativo que aproximadamente arranca en 1968, en el que apoyado, y que no se asuste nadie, en teorías científicas como por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein o en las de la moderna física cuántica, se propone romper esas fronteras, esos límites que separan las ciencias de las artes y de las letras. Esa intención de situarse en permanente búsqueda, de ir más allá, y es significativo que la obra en que reúne su creación nacida en este proyecto se titula precisamente El otro lado de la niebla. Digo que con esto pretende lograr una comprensión global, unitaria del universo y hacerla patente en sus propias creaciones. Él habla en unas notas, a las que denomina de los apuntes del autor, pues de posibles temas en esta obra, El otro lado de la niebla. Habla de la posibilidad de los infinitos universos en un mismo espacio, la noción unitaria del tiempo o cómo los ojos del espectador son elementos indispensables en la existencia de las cosas o cómo cada acto modifica el equilibrio del universo o cómo lo no elegido sigue su curso en otra dimensión desconocida. Y en este sentido, cada uno de los libros que integran El otro lado de la niebla, esta trilogía y coda, pues cumplen una función específica. Yo no voy a hablar, para no entretenerles más, y porque de esta trilogía y coda ya se ha hablado, me parece, ¿no? No sé si se habla, sí, de los estados
no, del otro lado de la niebla no. Pero bueno, no quiero entretenerme más y yo solamente pues señalaría pues cómo hay aquí una serie de rupturas en lo que se refiere al concepto del tiempo, o cómo, por ejemplo, pues hay una base en los 4 elementos de la física antigua y cómo pues todo eso pues, a su vez se articula o se monta pues, sobre elementos de la naturaleza, o bien, por ejemplo, pues cómo se relacionan las distintas manifestaciones que adopta el espacio, o como en el último libro, ¿no?, en esta coda, en las edades del frío, pues se profundiza en los temas tratados en estos libros anteriores y lo completa con uno más, el tema del movimiento, ese estado de cambio permanente al que vive sometido el hombre contemporáneo, que lo suma en una especie de desconcierto, de desamparo existencial. Hay muchos textos en los que pueden apoyarse estas cuestiones que estamos tratando. Cuando llegamos a su reciente balada en 3 tiempos, es del año pasado, que también es o ha sido objeto de 2 intervenciones en este seminario, vuelve una vez más a poner de manifiesto esta interrelación entre 2 de sus grandes motivos poéticos, el amor y el tiempo. Pero llegado a este punto, es decir, hasta 2014, en el que este poeta sigue escribiendo, sigue publicando, pues yo quiero poner de manifiesto que toda esta trayectoria, incluso la más reciente, nos muestra que estamos ante un caso ejemplar de vitalidad personal y creativa, que nos indica, ya que hablamos de esas fronteras, de esos límites del tiempo, que Rafael Guillén sí es capaz de domarlo, de moldearlo a su antojo. Por supuesto el tiempo, pero incluso los propios cauces y el propio enfoque de la creación poética. Y su larga trayectoria como poeta, su empeño continuado por renovar las bases mismas de su creación, creo que a estas alturas, para todos, críticos y también para poetas, suponen toda una lección y una demostración palpable de que Rafael Guillén no es, como han sido otros, un poeta a rachas, tampoco va de poeta por la vida, sino que vive en permanente estado de poesía. Muchas gracias. Gracias, Rafael.